Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio, de un nuevo capítulo de esta serie explicando los ejemplos del libro Dejada con programar décima edición de Paul y Harvey Deitel. En el ejemplo del día de la fecha vamos a explicar los ejemplos que están contenidos en las figuras 5.7 a las 5.13 de las correspondientes a las páginas 163 y a las 168 de dicho libro. Perdón. En este ejemplo, el ejemplo principal que yo tomé para explicarlo es un programa el cual le permite a un profesor, a un maestro, ingresar las notas de sus estudiantes. No importa cuántos estudiantes tenga, siempre o cuántas notas tenga que cargar. El profesor puede parar, o el usuario puede parar de ingresar las calificaciones usando el- las teclas control D en este caso. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, sencillamente vamos a pasar a explicarlo. En la línea número 13 tenemos la librería Scanner que ya lo utilizamos anteriormente. Y pasando para el método main de la clase main, vamos a observamos las variables tipo entero que vamos a necesitar. Vamos a necesitar un total porque va a contar el, el promedio, es para sacar el promedio de las calificaciones, te va a sumar todas las calificaciones ingresadas, el contador de calificaciones te va a decir cuántas calificaciones ingresaste, el A cuenta, B cuenta y hasta F cuenta te cuenta el grado de las calificaciones obtenidas. Por ejemplo, si yo tuve, si un alumno tuvo un 100 o si tuvo un 100 o un 90 o lo que sea, va a tener un A. Entonces, A cuenta va a valer uno. Si otro tuvo otro A cuenta va a valer 2. En cambio, si vino otro y se sacó un B, bueno, entonces A va a valer 2 y B va a valer 1. Y así. Siguiendo la línea 28, declaramos el objeto de escáner, lo creamos, se va a llamar entrada como siempre, y va a recibir los datos por teclado. En línea 30 hacemos un printf súper grande que no lo voy a explicar porque voy a tardar mucho tiempo y ya expliqué cómo funcionan los printf. Lo voy a explicar muy rápido porque no puedo no explicarlo, pero el porcentaje S ingresa una string, el porcentaje N hace un enter. Es lo mismo poner porcentaje N que poner barra invertida N, siempre y cuando se trate del printf. Si se trata de un print line, sí hacemos una barra invertida N. Bueno, entonces, este printf, esta impresión por pantalla, por consola, nos va a decir que introduzcamos las calificaciones en el rango del 0 al 100 y que eh, eh, escribe el indicador de fin de archivo para terminar la entrada. Es decir, yo voy a marcar cuando yo voy a dejar de ingresar notas. Es decir, si yo estoy en Linux por ejemplo, voy a apretar el control D y voy a dejar de ingresar notas. Y si estoy en Windows, voy a apretar el control Z y voy a dejar de ingresar notas. Eh, en la línea 34 se abre una estructura while. Ya lo expliqué en episodios pasados, pero vamos a refrescar un poco cómo funcionaba esto. El while que hacía era una estructura repetitiva de ciclos, es decir, todo lo que esté dentro del while se va a repetir mientras que la condición que esté acá que le pongamos se cumpla. Esta condición es algo extraña porque nunca la vimos. ¿Qué hace entrada.hasNext? Es decir, lo que hace es, mientras que va a dar un valor positivo, es decir, verdadero, no me sale la palabra, va a ser verdadero mientras o el usuario ingrese valores por teclado. Pero en el momento que el usuario deje de ingresar valores por teclado, se va a volver falso. Es decir, cuando se apriete el control D o el control Z. Eh, Entrando al while encontramos otra estructura completamente, bueno, no completamente diferente, pero sí distinta al while, que es el do while. Lo que tiene de familiar con el while y con el for es que las tres son estructuras repetitivas. Sí, sí, son repetitivas. Es decir, todo lo que esté dentro de esa estructura se va a repetir mientras que la condición se cumpla.
La diferencia entre el do while y el while, por ejemplo, en este caso, es que el while solo se va a ejecutar si se cumple la condición. O sea, puede que no se cumple desde un principio la condición y va a saltar y va a terminar el programa ya directamente. Mientras que el do while se va a ejecutar primero todo lo que esté dentro y una vez se ejecute todo va a preguntar si sigue siendo verdadera la condición. Si la condición sigue siendo verdadera, se va a volver a ejecutar el programa, el ciclo. Y así, hasta que la condición sea falsa. Y una vez que la condición sea falsa, va a salir del ciclo. ¿Qué te pregunta acá? Bueno, acá esta estructura te verifica si la calificación ingresada está dentro de los parámetros correspondientes, ya que la nota tiene que estar entre 0 y 100. Entonces, si la calificación es eh, menor que, menor que 0 o la calificación es mayor que 100, pues vas a seguir ingresando calificaciones y no me va a contar nada. En cambio, si la calificación es válida, me va a decir que total le voy a sumar la calificación a total. Y contador calificaciones se va a incrementar en 1. Una vez hecho esto, pasamos al switch. ¿Qué hace el switch? Bueno, el switch te va a decir, voy a utilizar este valor como parámetro, como objeto de comparación, y lo voy a comparar con cada uno de los casos que están puestos acá. Acá me va a decir que la calificación la va a dividir en 10. Y me va a dar un entero, porque calificación es entero y 10 es entero. Entonces el resultado es un entero. Em, entonces como que va a ser sí, como un redondeo, un truncamiento en realidad de la nota para saber si es una B o C la calificación. En el caso de que la división esta sea 9 o 10, va a cuenta la variable que va a contar las cantidades de notas que se sacaron se va a incrementar en 1. No se puede poner que en el caso que sea 9, que pase que se sumen 1 a cuenta y un break. Pero podemos hacerlo así y ahorramos línea de código. ¿Por qué? Porque en una estructura switch, si no se pone el break, van a seguir siguiendo va a seguir funcionando el código hasta que encuentre un break y ahí va a saltear va a salir de la estructura seria. Entonces, si es 9 o 10, va a sumarle 1 a la cuenta de A. Si es 8 a B, si es 7 a C, si es 6 a D, y si no es ninguna de esas, le va a sumar a F porque está desaprobadísimo. Bueno, entonces esto se va a repetir mientras que se ingresa algún valor, mientras que tenga un entero, un valor por teclado mientras se ingrese. Y una vez se deje de ingresar, te va a imprimir por pantalla el título de reporte de calificaciones. Y te va a preguntar si el contador de calificaciones es distinto a 0, es decir, si se ingresó alguna calificación, porque es al bicho hacer todo esto cálculo si no se ingresó ninguna calificación. Además que puede llevar un error. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer la división del promedio y para eso voy a necesitar el contador de calificación. Y si es 0, va a ser una división sobre 0 y bueno, y a eso a nadie le gusta. Bueno, sí, bueno, entonces si se cumple, entonces si se ingresó alguna calificación, vamos a crear una variable tipo double que se va a llamar promedio y le vamos a asignar el valor del promedio de las clases, es decir, el total dividido el contador de calificaciones. Esto es un entero dividido en un entero, pero como a total lo vamos a castear a double, esto va a ser un resultado double, está bien. También lo expliqué en episodios pasados. Eh, Siguiendo por el código, en la línea 76 nos dice que el total de las porcentaje de calificación introducida es porcentaje de porcentaje n. Es decir, el total de la cantidad de calificaciones introducidas, porque el contador de calificación va a ser el valor de la cantidad de calificaciones que yo ingresé, y el porcentaje de es el total. O sea, acá me dice que ingresé ponerle 5 notas y la suma es 320, por ejemplo. Y luego va a ser un salto de línea.
Siguiendo por el código va a ser otro system.out y en el cual va a mostrar el promedio de la clase. Que, como recordemos, para mostrar un tipo doble era porcentaje.2f. Y bueno, y así. Después hacemos otro printf super mega largo en el cual nos va a mostrar qué alumnos, no qué alumnos, cuántos alumnos sacaron A, cuántos alumnos sacaron B, cuántos alumnos sacaron C, D y F. Y termina el if. En el caso de que no se haya ingresado ninguna calificación, vamos a mostrar por consola que no se introdujo ninguna calificación. Em, Siguiendo por el código, este es algo aparte ya que tenía ganas de explicarles, pero no sabía si hace un video aparte, así que lo agregamos acá en este mismo, que es el tema de los contadores lógicos. Nosotros estuvimos utilizando el contador AND y el OR. Por ejemplo, el OR lo habíamos utilizado acá para decir que mientras que la calificación esté en el rango, no pase nada, sería. O sea que para mantener que la calificación esté en el rango. Pero nunca lo expliqué, me puse a explicarlo. Entonces decidimos ponerlos así y los explico ahora. El operador lógico AND lo que hace es preguntar si una condición y la otra condición, si la otro parámetro es verdadero, mi resultado va a ser verdadero. Es decir, los dos tienen que ser verdaderos. Falso y falso va a dar falso, claramente. Esta estructura acá va a dar falso. Falso y verdadero va a dar falso, porque uno es falso y otro es verdadero. Falso y verdadero y falso va a dar falso porque sigue habiendo un falso. Pero si los dos son verdaderos, me va a dar verdadero. Esta sería la tabla de verdad del AND. Mientras que el OR solamente necesita que uno de los dos parámetros sea verdadero. Es decir, falso y falso me va a dar falso, pero falso y verdadero me va a dar verdadero. Verdadero y falso me va a dar verdadero, y verdadero claramente me va a dar verdadero. Y como para terminar, puse un ejemplo del continuo, ya que explicamos el break, pero no el continuo. En este ejemplo creemos un ciclo for que va a utilizar la variable cuenta, que va a empezar en 1 y se va a ejecutar mientras cuenta sea menor o igual que 10 y se le va a aumentar a cuenta 1 por cada ciclo. Es decir, que va a ejecutarse 10 veces este ciclo. Eh, pero en el caso de que cuenta sea igual a 5, le voy a decir que continúe, que, que siga su trabajo, que se salte lo que le sigue del for. Es decir, se va a saltear imprimir el 5. Entonces, entonces se va a saltear el 5, va a llegar acá y va a volver a ejecutarse todo esto y así. Entonces, esta estructura de acá, este pedazo de código, lo que va a hacer va a ser imprimir todos los números del 1 al 10 excepto el 5. Y acá nos lo explican que dice se usó el continuo para omitir e imprimir el 5. Yo ya lo ejecuté el programa para no tener ningún error ningún imprevisto, mejor dicho. Y le dije, le cargué todas estas notas. Vamos a explicar el while de acá arriba, el programa principal. Le cargué todas estas notas. Como verán, esta nota no puede ser verdadera, esta tampoco. Pero, si se dan cuenta, el total es 633. Es decir, no las tienen en cuenta. ¿Por qué? Por el do while que hicimos acá. Por este do while de acá. Por eso no lo tienen en cuenta. Entonces me dice que yo cargué 10 calificaciones, que es cierto, y la suma es 633. El promedio es 6,30, 63,30, perdón. Y la cantidad de alumnos que se sacaron A es 1, se sacaron B es 3, C es 1 y F son 5. Para los operadores lógicos, como las había explicado anteriormente, para el operador lógico AND, falso y falso es falso, falso y verdadero va a ser falso, verdadero y falso va a ser falso, y verdadero va a ser verdadero. En el caso del OR, va a decir falso y falso va a ser falso,
pero mientras que tenga un verdadero va a ser verdadero. Entonces el resto va a ser verdadero. Y para el continuum, como habíamos dicho recién, se imprimió por pantalla todos los números del 1 al 10 menos el 5. Se saltó el 5. Utilizamos el continuo para saltearnos la impresión del número 5. Y este ha sido todo el ejemplo número 13. Espero que les haya gustado, que espero que les haya servido. Si tienen alguna duda, déjenlo en los comentarios y hasta la próxima. Adiós.